Muy bien, jóvenes, continuando entonces con nuestra segunda hora de clases de hoy, 23 de julio, vamos a hablar sobre la teoría que está detrás de esas transacciones entre residentes y no residentes que acabamos de ver. Ustedes pueden apreciar que siempre hay mucha aprensión a lo que es el tema del comercio exterior, porque a todo el mundo le gusta vender sus mercados sus bienes, perdón, en los mercados internacionales, pero ya no les parece tan atractivo que los otros países vendan sus bienes en su economía local y que de alguna manera desplacen sectores nacionales. De hecho, está siempre el argumento de que las economías nacionales entonces se pierden empresas y esas empresas se pierde empleo y esa economía sufre. De más está recordar toda la dinámica que hay ahorita en la cual el presidente Donald Trump está convencido de que hay que implementar, y es lo que ha hecho en todo su mandato de gobierno de estos primeros 4 años, American First, ¿verdad? América primero. Un poco para decir que nos hemos vuelto una economía excesivamente abierta, que ahora importamos de todo el mundo, pero entonces vienen países tramposos como China que devalúan su moneda para que sus productos sean bien baratos y entonces no compiten en forma leal, ¿ok? Allí hay mucha tela que cortar. Pasó mucho tiempo para que los países hicieran rondas de negociaciones y bajaran los aranceles casi a cero. Y la tendencia que está ocurriendo ahorita es a que los aranceles entonces se están poniendo de moda otra vez. Lo malo de los aranceles es que generan precios adicionales en el comercio internacional y entonces obviamente los países importan menos, pero también exportan menos, jóvenes. Entonces, al final, el resultado global del mundo es que hay menos producción de bienes y servicios. Entonces, ese tema de ganadores y perdedores en el comercio internacional es bastante interesante, es un debate que ha estado muy en boga, pero en principio de lo que vamos a hablar aquí es por qué desde el punto de vista económico se habla que las economías sacan una mayor rentabilidad del comercio internacional. De entrada les adelanto que el principal beneficiario del comercio internacional es el consumidor, joven. No es el productor y por eso siempre van a ver los bemoles del lado del productor, sino el consumidor. Y entonces veamos desde el punto de vista teórico cómo se respalda eso. El punto es que hay economías como la de Estados Unidos, ¿verdad?, que son capaces de producir muchísimos bienes y uno puede pensar, bueno, una economía como Estados Unidos produce muchísimos bienes y entonces ¿para qué va a comercializar con otras economías? Es decir, Estados Unidos es un país que suele tener una ventaja absoluta mayor a el resto de los países. A lo mejor cuando produce, qué sé yo, flores, lo hace de una forma más rentable que Colombia, o cuando produce tecnología, lo hace de una forma más eficiente que China en algunos sectores, o puede que esa cosa esté cambiando ahora. El caso es que las economías pueden tener bastantes ventajas absolutas. Ser capaces de producir bienes porque, bueno, están bien dotadas de recursos y tienen tecnología, tienen mano de obra y tienen, ¿cómo se llama?, capital. Pero lo cierto es que cuando usted tiene en un determinado momento una producción de bienes y servicios, hay unos recursos que usted tiene allí involucrados en la producción de esos bienes y servicios. Y entonces, a lo que vamos a traer a colación ahorita es el tema de las fronteras de posibilidades de producción. Se supone que un país puede producir hasta su frontera de posibilidades de producción. Se supone que en esas fronteras de posibilidades de producción está haciendo la combinación más eficiente de bienes que puede producir, dada una determinada dotación de factores. En esa curva de la frontera de posibilidades de producción, si él quiere producir más de un bien, tiene que renunciar a la producción de otro bien, porque, repito, en un determinado momento los recursos son finitos, es decir, hay una cantidad de capital, una cantidad de trabajo, una cantidad de tecnología.
Obviamente, usted puede tener una nueva tecnología, eso va a generar un desplazamiento de las fronteras de posibilidades de producción hacia otro sentido. En ese sentido, pues entonces el comercio internacional parece poco atractivo para un país. Pero resulta que el gran economista David Ricardo hizo un análisis en el cual decía, pero es que un país puede tener una ventaja absoluta, pero a lo mejor no tiene una ventaja comparativa. ¿Y qué es eso de la ventaja comparativa? Ah, bueno, resulta que a lo mejor Estados Unidos, si en vez de producir dos bienes al mismo tiempo, se especializa en uno de los bienes, tiene un costo de oportunidad mucho más bajo que si produce los dos bienes. Es decir, al final, el señor David Ricardo hace una cosa muy ingeniosa. La frontera de posibilidades de producción, que es una curva con rendimientos crecientes para señalar el tema de los costos de oportunidad, la trabaja como una recta y entonces establece que un país puede producir o que un país puede producir varios bienes, pero con toda seguridad, cuando hace una relativización entre unos bienes y otros, incurre en un costo de oportunidad cuando deja de producir un bien para producir el otro. Y entonces, si ese análisis lo llevamos a varios países, lo que va a ocurrir es que hay países que tienen unos costos de oportunidad más bajos que otros. Y la idea es que esos países que tienen esos costos de oportunidad más bajos son los que se deben poner a producir ese bien y exportarlo, ¿de acuerdo? Porque entonces el otro país se va a poder especializar a su vez en los bienes donde él también tiene una ventaja comparativa y así al final el mundo, la sociedad completa de países se va a ver beneficiada por una mayor producción de bienes y servicios. Obviamente, para llegar a esa conclusión, había que hacer todo el argumento de lo que esto se trata, ¿ok? Entonces, vamos a ver un ejemplito, ¿sí? Que aquí no estoy en... ¿Me están entendiendo entonces la idea principal? Si quieren, leámoslo para que vaya reforzándose la idea. Fíjense, hasta ahora en el curso se ha establecido las relaciones de una economía con el resto del mundo como una pieza importante dentro del flujo circular de la renta. Lo que se desea ahora es la teoría económica que sustenta las ganancias derivadas del intercambio comercial y financiero entre los países. O sea, ¿qué es lo que hace que el comercio internacional dé réditos, dé una ganancia? Las ventajas de intercambiar bienes y servicios entre países se sustentan en el costo de oportunidad en el que incurre cada país cuando produce un bien. Recuerde que el costo de oportunidad es aquello a lo que se renuncia cuando se escoge un bien. En este caso, producir un bien genera un costo de oportunidad en términos de los bienes que se dejan de producir. Todo ello, ¿por qué? Porque la dotación de recursos es específica. Usted tiene una cantidad de mano de obra, una cantidad de capital y una cantidad de tecnología en un momento dado, ¿ok? En el caso del comercio internacional, un país cuyo costo de oportunidad sea menor que el de los otros países, goza de una ventaja comparativa en la producción de ese bien. O sea, repito, a lo mejor un país puede producir más cantidades de los dos bienes, pero este país tiene una ventaja comparativa porque lo hace teniendo que sacrificar menos de los otros bienes para producir ese bien. ¿Okay? Entonces, sigo con la lectura. La teoría de las ventajas basadas en el costo de oportunidad fue establecida por David Ricardo a principios del siglo XIX. Como toda teoría económica, se apoya en un modelo que simplifica la realidad. Para David Ricardo partió de una frontera de posibilidades de producción donde los costos de oportunidad son constantes, es decir, en vez de ser esa línea cóncava con pendiente creciente, es una línea vertical. Este planteamiento es muy ingenioso porque dada la dotación de factores productivos, recursos naturales, capital y mano de obra para cada país,
existe un costo relativo de producir un bien en función de las unidades que se deja de producir del otro bien. Si cada país se especializa en la producción de un bien donde su costo relativo es menor, el resultado es un aumento de la producción mundial a precios más bajos y la posibilidad de consumir muchos más bienes de los que se sería capaz de producir en una economía cerrada o en una economía autárquica, ¿ok? Entonces, la ganancia del comercio internacional, por eso les hacía el énfasis, va muy de la mano en que aumenta la producción global del planeta o de todos los países que estén involucrados allí y con ello aumenta el beneficio para el consumidor, ¿ok? Al fin del día, todos somos consumidores que queremos satisfacer nuestras necesidades de bienes y servicios, ¿ok? Entonces, ¿qué ejemplo les puse aquí? Les puse un ejemplo donde tenemos, que lo tomé obviamente de un libro de economía internacional, donde tenemos el caso de Venezuela y de Colombia. Y entonces vamos a partir del hecho de que en Venezuela y en Colombia se producen flores y se produce petróleo, ¿ok? Todos estos datos son arbitrarios. Estos datos son para demostrar de lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces, siempre en las fronteras de posibilidades de producción, uno tiene que fijar los extremos para poder trazar la frontera de posibilidades de producción. Entonces, en el caso de Venezuela, tenemos que si Venezuela usa todos sus recursos, su capital, su trabajo y su tecnología para producir flores, puede producir 20 flores y obviamente no va a producir nada de petróleo, ¿ok? En el caso de Colombia, si nada más se dedica a producir flores, puede producir 30 flores y nada de petróleo. Cuando vamos al petróleo, si no, entonces nos olvidamos de las flores y se dedican todos los recursos a producir solamente petróleo. En el caso de Venezuela, produciría 0 flores y 35 barriles de petróleo. Creo que aquí está en barriles y en cajas de flores, ok. 35 barriles de petróleo. En el caso de Colombia, entonces produciría 0 flores y 10 barriles de petróleo. Si ven, las dos economías pueden tener una combinación intermedia, ¿verdad? En la cual producen flores y producen petróleo. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que el costo de oportunidad en el que incurre Venezuela para producir flores, es decir, lo que deja de producir en unidades de petróleo es 1,75, mientras que en el caso de Colombia es 0,33. Entonces, ¿qué significa eso? Que para Venezuela es mucho más costoso dejar de producir petróleo que para Colombia. Si nosotros hiciéramos el caso inverso, nos daría que para Colombia también es muy costoso dejar de producir flores para producir petróleo. Entonces, ¿eso a qué conclusión nos lleva? A que Venezuela, a que para el costo de oportunidad de producir una unidad adicional de flores en detrimento de petróleo es muy alta en Venezuela y un poco más baja en Colombia. ¿Eso a qué nos lleva? Tengo aquí, aquí se lo pongo en palabras para que me entiendan. Esos resultados que vimos allá significan que Colombia tiene una ventaja comparativa sobre Venezuela en la producción de flores, porque tiene que renunciar a muchas menos unidades de petróleo que Venezuela para producir las flores. Si lo vemos desde el otro punto de vista, Venezuela debe especializarse en producir petróleo y no flores, porque le es muy costoso renunciar a producir petróleo para producir flores. Entonces, allí tenemos la ley de las ventajas relativas. En definitiva, un país debe especializarse en la producción de aquel bien donde su costo de oportunidad sea menor. Es decir, Venezuela debe especializarse en la producción de petróleo y Colombia debe especializarse en la producción de flores. ¿Qué ocurriría? Supónganse ahora que estos son los únicos 2 países del mundo. ¿Qué ocurriría a nivel total? Esta sería, en un caso hipotético, la producción sin comercio. En Venezuela se producirían 8 cajas de flores y 15 barriles de petróleo y supóngase que esto es lo máximo que se puede consumir en esta economía, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el total. Si tenemos aquí que en vez de hacer una combinación como esta, Venezuela solamente se dedica a las flores, no, perdón, solamente al petróleo, no va a haber ninguna producción de flores
y va a haber una producción de petróleo de 35. ¿Qué ocurriría en Colombia? Colombia sin comercio es capaz de producir flores 15 cajas y solamente 5 unidades de petróleo. Los consumidores tendrían que conformarse con esta producción que está aquí, ¿verdad? En cambio, si Colombia decide especializarse en la producción de flores, va a producir 30 flores y obviamente no va a producir nada de petróleo. ¿Qué tiene que hacer con el petróleo? Tiene que comprárselo a Venezuela. ¿Qué tiene que hacer Venezuela con las flores? Tiene que comprárselas a Colombia. En el consumo total, nosotros vamos a tener que una producción que sumada era flores 8 en caso de Venezuela, más flores 15 en caso de Colombia, 23, y que de petróleo era 15 en el caso de Venezuela y 5 en el caso de Colombia, 20, ahora la producción ha aumentado a 30 de flores y 35 de petróleo. Eso significa que el consumo se puede expandir por este monto adicional que está aquí. Obviamente, el país tendría que tener transacciones, tendría que haber un intercambio de excedentes de los países. ¿Se entiende la idea general entonces, jóvenes? Repito, la especialización, que inclusive también la vimos con Adam Smith, la especialización es una ventaja porque permite que sea cada vez que aumente la productividad en ese sector, pero esa especialización tiene que venir acompañada por un mercado donde se pueda colocar esa producción y efectivamente el comercio internacional lo que hace es acrecentar el tamaño de los mercados. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo? Creo que no, profe. ¿No? Entonces, Yo por lo menos no. Es un tema entonces de precios relativos, ¿verdad? De el precio de un bien en relación con los otros bienes. Por eso es que ese aspecto microeconómico de los precios relativos es muy, muy importante. ¿Ok? ¿Qué otra cosa quiero mostrarles a ustedes? Les quiero mostrar en el caso de las exportaciones y las importaciones, gráficamente cómo vemos las exportaciones y las importaciones, porque hasta ahora lo único que hemos visto es el mercado cambiario, ¿sí? Donde se intercambian divisas para poder obtener la moneda que necesitemos para hacer las transacciones. Las importaciones y las exportaciones se ven en los mercados específicos. Supóngase que aquí tenemos un mercado específico, no sé, llamémoslo un mercado de celulares, ¿sí? En este mercado de celulares, si hay importaciones, es porque el precio nacional es mucho más alto que el precio internacional, ¿sí? Esa es lo que nos haría entender por qué este país está importando. ¿Qué ocurre entonces en esa economía que está importando? Si este es el precio internacional, a este precio internacional, esta es la oferta que está dispuesta a operar, pero esta es la demanda que está dispuesta a comprar esos bienes. Por supuesto, si esto fuera una economía autárquica, aquí ocurriría que para aumentar la oferta tenemos que dejar subir el precio hasta el precio de equilibrio y eso generaría entonces que aquí hay una ganancia del consumidor y una ganancia del productor que está dividida en partes iguales, como para hacer una simplificación, y eso genera un excedente de consumidor total, que es la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. ¿Qué ocurre si usted permite que haya importaciones? Que no hay este crecimiento de precios que está aquí, sino que esta diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida es cubierta con importaciones. ¿Por qué? Porque hay unos productores de otros países que son mucho más competitivos en la producción de este bien, que en este caso son los celulares. Entonces, fíjense, si yo quiero ver ahora la ganancia, recuérdense, o si no se recuerdan, se los recuerdo yo, que el excedente del productor tiene que ver con el precio mínimo que puede ofrecerse el bien más el precio máximo que se logren hacer las transacciones. Es decir,
Estos que están aquí son unos productores venezolanos muy, muy competitivos que son capaces de vender celulares a este precio, ¿ok? Pero obviamente el resto de los productores necesitarían un precio como este para que fuera rentable para ellos producir. De manera que todos estos que están aquí son productores que no están nada contentos con el hecho de que haya importaciones, ¿ok? ¿Qué ha pasado a nivel de la economía? Bueno, que ahora el excedente del consumidor es toda esta parte que está aquí, más este excedente que consigue aquí por el hecho de poder comprar todos los bienes a este precio. ¿Lo ven? O sea, ahora el excedente del consumidor es todo este triángulo grande que está aquí, porque todos estos demandantes estaban dispuestos a pagar un determinado precio más alto porque valoran mucho ese bien, y resulta que como ahora este es el precio porque se puede importar, toda esta es la ganancia del consumidor, ¿ok? Si este es un país que solamente importa, obviamente van a haber muchos productores que van a estar tremendamente molestos, ¿ok? Pero se supone que el comercio es ventajoso si también usted tiene algo que vender en los mercados internacionales. En ese caso, y la práctica dice que usted siempre va a tener algo que vender en los mercados internacionales, ¿de acuerdo? Por el tema de las ventajas comparativas, por lo menos a nivel de la mayoría de los países. En el caso de las exportaciones, ahora es al revés. Usted como productor puede vender a un precio que está por debajo del precio internacional, ¿ok? Es decir, usted es tremendamente competitivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que ahora el productor se siente motivado a producir hasta este precio que está aquí. Obviamente, en el mercado interno a los demandantes no les gusta para nada ese precio y solamente van a, y solamente van a comprarle sus productos hasta aquí, porque todos estos demandantes que están aquí valoran muchísimo el bien, ¿ok? Y entonces están dispuestos a comprarlo a este precio que está alto, estos que están aquí. Todos estos señores valoran muchísimo ese bien y están dispuestos a comprárselo a usted a ese precio. Pero, ¿qué pasa con el resto de la oferta? Bueno, el resto de la oferta son no residentes que para ellos su mercado nacional lo vende mucho más caro y les es atractivo comprar estos productos de usted, comprárselos a usted, ¿de acuerdo? Entonces, el productor vende esta parte nacional y toda esta parte se la vende al resto del mundo, es decir, son exportaciones. Como ven aquí, ahora el excedente del consumidor es el que se hace muy chiquitico, pero aumenta el excedente del productor, porque el productor se ve favorecido por la posibilidad de que puede vender a unos precios inclusive más altos que los nacionales en su mercado. Entonces, ahí viene el beneficio de generar el intercambio de bienes y servicios, ¿sí? Por eso es que entonces al final el intercambio de bienes y servicios es un beneficio como un todo. ¿Se entendió esa parte? ¿Alguien quiere preguntar algo? Jóvenes, ¿qué tal la teoría? Recuérdense entonces, cuando escuchen hablar de ventaja absoluta, es que un país es capaz de producir más bienes que otro, ¿ok? Ventaja comparativa es que tiene que renunciar a menos unidades de otro bien para producir el bien que está produciendo, en cuyo caso significa, o sea, lo que está detrás de eso es que es mucho más eficiente en la producción de ese bien, ¿ok? La dotación de recursos y lo que tiene que renunciar para hacerlo es lo que genera esa dinámica, ¿sí? Los aranceles son un sobreprecio que lo que hace es quitar esas relaciones que les estoy enseñando. Es decir, cuando usted pone aranceles, lo que hace es quitar la ventaja de un precio más barato para los importadores, de manera que al final, la persona cuando saque su cuenta de cuánto le toca comprar, cuánto le cuesta comprar el bien y cuánto le cuesta nacionalizarlo y traerlo a esta economía, le salga igual o más caro que comprarlo internamente y entonces decida comprarlo internamente.
Los escucho, jóvenes, ¿todo bien? ¿Todo clarito? Todo bien, profe. ¿Todo Creo bien? que todo bien, profe. Creo que todo bien. Bueno, si está todo bien, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda, entonces a lo mejor no nos hace falta conectarnos otra vez más. Es importante, jóvenes, que para el examen va las transacciones de la balanza de pago, van ejemplos sencillos como estos, jóvenes. Voy a poner la pizarra. Fíjense, por ejemplo, les puedo preguntar, obviamente en la clase que viene también vamos a repasar un poco más esto porque falta que ustedes asimilen esta información de la balanza de pago y entonces cualquier pregunta me la pueden hacer de aquí al miércoles para que podamos ver la información el jueves. No es que van a tener que hacer un ejercicio completo de balanza de pago, no. Van a tener que responder preguntas de selección simple que estén asociadas a la balanza de pago, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, fíjense, podemos tener una pregunta parecida a algo como esto, se dice, se condona, primero el enunciado. Escribe en qué cuenta y subcuenta de la balanza de pago se contabilizan las siguientes operaciones. Es decir, queremos clasificar en qué cuenta y subcuenta de la balanza de pago se registran las siguientes operaciones. ¿Ok? Y entonces, la primera operación es, se condona deuda a Cuba por $500. Se condona deuda a Cuba por $500, 500 millones de dólares, lo que ustedes quieran. Lo importante, lo primero que ustedes van a hacer es establecer si está ocurriendo una transacción entre un residente y no residente, porque si la operación es entre no residentes o entre residentes, no va en la balanza de pago. Entonces, lo primero que ustedes van a chequear es que no haya una conchita de mango en ese sentido. Lo segundo es que la economía venezolana tiene es acreedora con Cuba y le está perdonando $500. Entonces, ¿en qué cuenta principal iría eso? Una deuda es un activo, un pasivo, es un ingreso o un gasto de la balanza de pago. Un activo. Un activo No, para Venezuela, ¿correcto? exacto. Y es Impasivo para Cuba. pero no nos importa para Cuba, para nosotros, un activo para nosotros. Okay. Es un activo que está subiendo o que está bajando. Bajando. Bajando, ¿verdad? Bajando. ¿Y en qué cuenta lo vamos a colocar? Yo les dije que iba en la cuenta Financiera y capital. capital y financiera, correcto, capital y financiera. Y en la subcuenta capital, ¿sí? Ok. En la subcuenta capital y obviamente va con signo positivo de 500, ¿sí? Veamos otra. Dice, el país paga a aerolíneas extranjeras 1.500. El país podríamos decir los residentes, ¿verdad? Residentes pagan a aerolíneas extranjeras 1.500. ¿Cuánto sería eso? Te digo, ¿dónde se registraría eso? ¿En las cuentas corrientes? No, o sea, Si nada. nosotros pagamos, sí, en la cuenta corriente. Si nosotros pagamos, es un gasto que estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿es una entrada o una salida de dinero?
Una salida. Salida. Una salida, ¿verdad? Va con signo negativo. Ajá, y obviamente va en la cuenta corriente, muy bien. Porque ¿qué es? ¿Es un bien? ¿Es un servicio? ¿Qué es? ¿Una renta? Un servicio. Es un servicio que nos prestan las aerolíneas extranjeras, ¿verdad? Probablemente sea movimiento de pasajeros, es decir, cuando nosotros vamos a otros países y entonces va en la subcuenta de servicios. ¿Sí? ¿Estamos bien allí? Sí, sí. Sí. Ok. Por ejemplo, dice, la empresa extranjera ZWE invierte $1,000 en una empresa ubicada en el país. La empresa extranjera ZWE, bueno, aquí puse XWE, no importa, invierte $1,000 en una empresa ubicada en el país. Ubicada en el país. Uno podría empezar a dudar si hay que ver si la empresa, si son de residentes o no residentes, ¿verdad? ¿Pudiéramos pensar en algo de eso? ¿O no? Sería no residente, ya que hablan de forma externa al país, a ese país. Esta es una empresa extranjera, pero si la empresa está ubicada en el país, ¿la empresa es residente o no residente? No residente. 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 Sí. No ¿Por qué? importa si los propietarios son no residentes. El ente jurídico que se crea en un país es residente de ese país, ¿de acuerdo? Es una De acuerdo. constitución. Siempre que la empresa se constituya en una economía, es residente de ese país. A que los dueños son no residentes, eso es otro problema que afecta al ingreso nacional disponible, pero no a la producción de bienes y servicios. Por eso es que es la producción de bienes y servicios en el territorio nacional, ¿ok? Sí, típicamente lo que puede estar pasando es que esta sea una empresa internacional, un consorcio internacional que creó una empresa aquí y entonces está haciendo una inversión de $1,000. Pero eso igualito, jóvenes, es inversión extranjera directa en el país. ¿Y cómo se contabiliza? Oh, vale. Y obviamente positiva, ¿verdad? O sea, para la economía es un aumento Positivo. de un pasivo de 1,000 y aquí cuentas va a afectar finalmente entonces En el país, en la inversión directa, en la cuenta capital y financiera. en la cuenta capital y financiera y en la subcuenta, ¿cuál? De inversión, ¿verdad? Inversión directa en el país. Directa. Y dentro de la inversión directa, obviamente, inversión en el país, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hasta allí sería lo máximo que yo haría, que yo necesitaría de ustedes, ¿sí? Que se estudien los conceptos y las clasificaciones de la balanza de pago, que me entiendan cómo me aumenta un activo, cómo me aumenta un pasivo, cómo me aumenta un ingreso y cómo me aumenta un gasto, con qué signo. Y que recuerden que a la hora de tratarse de un saldo es un saldo. Entonces, eso es una cosa en la que haremos mucho énfasis y otra cosa es en cómo se cuadra la balanza de pagos, que ya vimos que es el saldo de la balanza de pago va a estar por un lado y la cuenta de reservas internacionales va a estar por el otro con signo, el signo contrario al que dé el resultado de la balanza de pago en sus tres cuentas, que es cuenta corriente, cuenta capital y financiera y la cuenta de errores y omisiones, ¿ok? Entonces esas son las cosas con las que yo jugaría para el tercer parcial. Entonces, repito, lo vamos a dejar hasta aquí.
para que ustedes asimilen esta información, para que inclusive tenemos en el problemario este tipo de transacciones como la que acabamos de poner ahorita. Cualquier duda me la preguntan, no hay ningún problema. Y el miércoles a las 10 en punto nos vemos para terminar de fijar las estrategias de cara a el examen del jueves, que como sabemos vale 6 puntos. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda ahí. Sería, entonces, esa inversión de esa empresa, un pasivo positivo, ¿no? Un pasivo aumentando, así es. Un pasivo que Ok, está aumentando y por eso sale con signo positivo. ok, gracias. ¿Qué les ha parecido la balanza de pago? Confusa, pero bien, ya lo entiendo bien. Claro, porque como todo tiene una dinámica que uno tiene que ir asimilando y por ahí uno se va enredando un poco y no sé qué, pero bueno, forma parte del aprendizaje, ¿ok? Así que lo último que les digo, se los recordé ayer, se los vuelvo a decir ahora, el Fondo Monetario establece la metodología bajo la cual se rige la balanza de pagos. Esa metodología va sufriendo ciertas modificaciones cada cierto tiempo y ahorita la metodología que rige en el mundo se llama Sexto Manual de Balanza de Pagos, pero nosotros en Venezuela todavía nos regimos por la metodología anterior que se llama Quinto Manual de Balanza de Pago, ¿no? Se hizo intentos por cambiarse a la sexta versión, pero los cambios eran un poco considerables y bueno, al final el Banco Central no ha establecido la nueva metodología de balanza de pago. Entonces, en el tema de balanza de pago siempre tienen que estar pendientes. Por ejemplo, Colombia sí ya está bajo la sexto manual, ¿ok? Entonces, bueno, queda un minuto. Yo creo que no hace falta vernos más por el día de hoy, sino que ustedes asimilen esta información. Si quieren, aprovechen esta última hora para hacer eso, ¿sí? Entonces, bueno, nos vemos. Si tienen alguna duda, me la preguntan por WhatsApp. Si nos quieren que nos volvamos a reunir, también me lo dicen. ¿O lo dejamos hasta aquí? Creo que hasta aquí, profe. Ok. Un abrazo para Gracias. todos. Y a estudiarme mucho y hacer la tarea, ¿sí? Sí, sí.